Cuando los diputados se solicitan al promovente que se sumen a la iniciativa, se toma un registro como parte de la iniciativa, como promoventes, y en su caso se recaban las firmas de las personas, porque si no, no tendría ningún registrado sentido. Solo en el diario de debates. Se requieren las firmas. Bueno, muchas gracias, diputada. Al dictamen leído se turna a las comisiones de Justicia e Igualdad de Género. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y de la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Comparezco ante esta honorable asamblea a fin de elevar a su consideración la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Según datos del INEGI, en 1980 en Zacatecas había registrados un total de 33,776 vehículos de motor. Durante esa década, el número apenas se duplicó, pero para 1990 ya había un registro de 146,270 unidades, lo que significa 4 veces más. Y para el año 2010 ya había en circulación 504,833 unidades, es decir, 15 veces más. Lo que significa que en la entidad hay un automóvil por cada 8 habitantes, en tanto que el promedio nacional es de un automóvil por cada 5 habitantes. El incremento en el número de vehículos de motor crea la necesidad de que existan lugares para estacionamiento, lo que facilita a las personas acercarse a los sitios en los que deben realizar sus actividades cotidianas e incluso las eventuales con mayor seguridad y comodidad. Tan solo en la zona centro de la ciudad de Zacatecas existen 2,700 cajones de estacionamiento en la calle, en un polígono en el que se encuentran ubicados 22 hoteles y cuenta con el servicio de 10 estacionamientos públicos con diferentes tarifas y horarios. Por su parte, los centros comerciales de las principales ciudades de la entidad cuentan con servicio de estacionamientos públicos, los que en algunos casos cuentan con una tarifa por hora. De acuerdo con la opinión de Newmark Group, una empresa especializada en consultoría inmobiliaria, las cuotas de los estacionamientos se fijan en el cobro de los estacionamientos de los centros comerciales. De acuerdo al metro cuadrado rentable del centro comercial, el precio de renta por metro cuadrado y la disponibilidad de estacionamientos en la zona y el costo de estos y la demanda de los mismos. Sin embargo, para los usuarios representa un desembolso extraordinario y para el centro comercial un ingreso adicional excesivo. De acuerdo con la información del portal del centro comercial más grande aquí en la capital, que cobra cuota en el uso de estacionamiento, cuenta con 2,065 cajones de estacionamiento para vehículos, lo que representa un ingreso aproximado de 185,000 pesos dentro del horario estimado de apertura normal de las tiendas. Esto sin tomar en cuenta la estancia prolongada por los horarios del cine y de algunos bares de la zona. El objeto de la presente iniciativa es el de hacer accesible el uso de estacionamiento para los usuarios y generar un ahorro considerable en el gasto familiar, lo que se sustenta además en la responsabilidad que tienen los centros comerciales para con sus clientes, por lo que resulta de la más elemental importancia
el que los sanitarios, que obligatoriamente deben instalarse y señalarse para hombres y para mujeres, también se incluyan dentro de los servicios que de manera gratuita deben prestar los estacionamientos públicos de los centros comerciales, así como los estacionamientos privados de paga. Por otro lado, la regulación de los estacionamientos públicos de la entidad debe evitar en todo momento la improvisación de espacios y, por el contrario, contar con condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, de manera tal que los estacionamientos públicos destinen un cajón con dimensiones de 5 metros por 3.80 para uso exclusivo de personas con discapacidad, cuya ubicación debe encontrarse preferentemente lo más cerca posible de los accesos al edificio o la zona de elevadores, y en el caso de existir desniveles, se deben construir rampas de un ancho mínimo de 1 metro y pendiente máxima de 8% dentro de una ruta libre de obstáculos. Esta iniciativa propone que el símbolo internacional de accesibilidad deba utilizarse en la infraestructura física para indicar entradas, rutas de escape, localización de servicios y ubicación de módulos de atención. Dicha simbología consiste en una figura humana estilizada de perfil en silla de ruedas y en un cuadro plano con cara a la derecha blanca sobre un fondo azul. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, adoptada por México el 2 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, establece en su artículo 3 los principios de no discriminación y accesibilidad, incisos B y F del artículo 3. El artículo 9 del instrumento convencional obliga a los Estados partes a adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como a otros servicios e instalaciones de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Estas medidas, concluye la norma, incluirán la identificación y eliminación de barreras de acceso, lo que obliga a las autoridades a desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, y asegurar, además, que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. La presente iniciativa tiene sustento legal en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementales servicios susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. De manera complementaria, el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para que en los términos de las leyes federales y estatales puedan formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, para lo cual deberán expedir los reglamentos y disposiciones que fueran necesarios. El artículo 141, fracción sexta de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, ordena a los ayuntamientos de la entidad organizar, administrar, reglamentar y prestar bajo su competencia, entre otros, el servicio de estacionamientos públicos. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda
del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se pone a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y de la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado de Zacatecas. Primero, se adicionan 2 párrafos últimos al artículo 141 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Servicios y funciones públicos, artículo 141. Los ayuntamientos deberán organizar, administrar, reglamentar y prestar bajo su competencia los siguientes servicios y funciones públicos municipales. Se agregan los siguientes párrafos. Los ayuntamientos vigilarán en el ámbito de su competencia que el servicio de estacionamientos públicos en los centros comerciales se preste de manera gratuita. Del mismo modo, vigilará que el servicio de sanitarios públicos, tanto en los estacionamientos de los centros comerciales como en los privados de paga, se preste de manera gratuita. De igual forma, en los sanitarios de estaciones de servicio de combustible y centrales de autobuses. Asimismo, los ayuntamientos vigilarán que los estacionamientos públicos cuenten con las condiciones, medidas y señalamientos adecuados de accesibilidad para personas con discapacidad. Segundo, se reforma el artículo primero, fracción primera, se adiciona la fracción cuarta del mismo artículo, se reforma la fracción tercera del artículo tercero, se adiciona una fracción primera al artículo quinto, se recorre el orden de las fracciones siguientes y se adiciona la fracción cuarta. Se adiciona una fracción tercera al artículo séptimo, se recorren en su orden las siguientes y se adiciona la fracción cuarta. Se reforma la fracción tercera del artículo 11 y se reforma el artículo 24 para quedar como sigue. Artículo primero. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Zacatecas. Tiene por objeto, fracción primera, regular las actividades relacionadas con la prestación del servicio de estacionamiento público. Y en la fracción cuarta, determinar en su caso las bases para la fijación, revisión y modificación de las tarifas por la prestación del servicio de estacionamiento y pensión de vehículos. Se le agrega el término así como la exención de pagos. Y el artículo tercero, para efectos de esta ley se entiende por fracción quinta, estacionamiento público de autoservicio, la modalidad de los estacionamientos públicos en los que los usuarios acomodan sus vehículos en los cajones disponibles para su depósito. Al artículo quinto, que se refiere a las disposiciones que deberán observar los estacionamientos públicos, se añade la fracción primera. Los estacionamientos públicos de las plazas comerciales, hoteles, unidades habitacionales, hospitales, clínicas, salas de cine, auditorios, centros de diversión, parques, estadios y oficinas gubernamentales serán gratuitos. A la fracción cuarta, que establece todos los estacionamientos públicos deberán entregar un boleto al usuario en el que se asienta la fecha y hora del ingreso del vehículo, así como la leyenda de la póliza del seguro, se adiciona. Con excepción de los estacionamientos públicos gratuitos. La ausencia de este requisito no exime al propietario del estacionamiento de la responsabilidad del seguro. En el artículo séptimo, son obligaciones de los prestadores de servicio, se añade la fracción tercera. Señalar cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y disponer de lo necesario para que todos los cajones de estacionamiento y las instalaciones en general cuenten con las condiciones de accesibilidad antropométricas que señalen el ayuntamiento y las normas oficiales nacionales e internacionales en la materia. A la fracción cuarta, que establece ampliar extraordinariamente los horarios de servicio a los asistentes a eventos como ferias, exposiciones, conciertos, espectáculos, entre otros, se añade lo siguiente: atendiendo la solicitud que por escrito les haga el ayuntamiento. En el artículo 11, que establece los estacionamientos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos. En la fracción tercera, tener carriles de entrada y salida separados y señalizados. En el artículo 24, que establece las plazas comerciales, hospitales, clínicas, salas de cine,
auditorios, centros de diversión, parques, estadios y demás bienes inmuebles públicos o particulares que ofrezcan el servicio de estacionamiento público estarán sujetos al presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables. Los propietarios estarán obligados a permitir el acceso a los servidores públicos a los estacionamientos cuando se justifique su presencia para aplicar la presente ley o demás disposiciones fiscales. Artículos transitorios. Primero, la presente disposición entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, la reglamentación a que se refiere el artículo 7º, fracción tercera, del presente ordenamiento es responsabilidad de los ayuntamientos del Estado de Zacatecas, los que deberán elaborarla y publicarla dentro del plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente. Y artículo tercero, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Hasta aquí la iniciativa, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas Diputado, gracias. para que si el diputado en tribuna me admite suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, Héctor Menchaca. En los López mismos Murillo, términos, Navidad Malicet, por Rayas. favor. Muy bien, sale Con mucho solicitud. Muñoz González Roxana. Delgado de la Torre, Felipe. Sí, muchas gracias. Muy Pinedo amable, Morales. Pinedo Gracias, Morales, diputado. por favor. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal.